reuniones. Estamos en la ciudad de Necias, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a quienes también agradecemos el espacio y las facilidades para tener estas sesiones de manera itinerante en algunas ciudades del estado. De acuerdo al orden del día, le pido al secretario técnico verificar quórum para poder continuar con esta sesión. Con mucho gusto, a solicitar la presidencia y en atención al segundo punto del orden del día, mismo que se relaciona con la lista de asistencia y verificación de quórum, se hace conocimiento que se encuentran presentes los siguientes integrantes del comité coordinador. Maestra Norma Yadira Lozano Fernández, presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana. Licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, auditor superior del Estado de Chihuahua. Maestra Gemma Guadalupe Chávez Durán, fiscal especializada en combate a la corrupción. Maestra Mónica Vargas Ruiz, secretaria de la Función Pública. Y magistrado Gregorio Daniel Morales Lábano, magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. En razón de lo anterior, se encuentran presentes 5 de los 7 integrantes de este comité coordinador, por lo que hago su conocimiento que existe un quórum suficiente para sesionar válidamente en concordancia con el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Presidente. Gracias, secretario. De acuerdo a los siguientes temas, le solicito al secretario técnico hacer la lectura, poner a consideración la lectura y en su caso aprobación del orden del día de la lectura y aprobación del orden del día. Con mucho gusto. Y a petición de la presidencia se hace lectura del orden del día enviado, que consiste en los siguientes puntos. Número 1, bienvenida a los integrantes de este comité coordinador. Número 2, lista de asistencia y verificación de quórum. Número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Número 5, presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones. Número 6, presentación y en su caso aprobación del informe anual 2019. Número 7, presentación y en su caso aprobación de las recomendaciones públicas derivadas del informe anual 2019. Punto número 8, notificaciones del Plan Estratégico Juárez sobre la denuncia interpuesta en Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades y tráfico de influencias en el municipio de Juárez. Número 9, asuntos generales. Y número 10, clausura de la sesión. Presidente. En cuanto al orden del día, someto a consideración de quienes se encuentran presentes hacer el siguiente apunte. En el punto número 6 se señala presentación y aprobación del informe anual. Me parece que es importante acotar que es la presentación y en su caso aprobación del informe de actividades de quienes integran el comité coordinador, que quede de esta manera registrado el punto a tratar y que se baje de la agenda el punto número 8, toda vez que es nada más un asunto de información y comunicación a los miembros del comité coordinador, mismo que ya se hizo llegar a ustedes por medios electrónicos. Entonces, con esta precisión de eliminar el punto número 8 de la agenda y los cambios en el punto número 6 de la agenda, le pediría al secretario técnico que se someta a aprobación. Con mucho gusto. Y a petición de la presidencia se somete a consideración de los presentes integrantes de este comité coordinador la aprobación del orden del día con las modificaciones que la presidencia hizo. En ese sentido, solicito manifestar su sentido de su voto, levantando su mano derecha, los que se encuentran a favor del orden del día, con modificaciones. Es que no, aquí hay una restricción de que es con la derecha. Por lo tanto, se aprueba por unanimidad el orden del día, presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Vale. Esta acta ya fue enviada a ustedes de manera previa, por lo cual para agilizar los diferentes temas que tenemos, solicito a ustedes obviar la lectura del documento y de esta manera someter a consideración, a través de pedirle al secretario técnico someta a consideración, obviar el acta y la aprobación correspondiente. Con mucho gusto, si no hay comentarios, y a petición de la presidencia, someto a consideración de los presentes integrantes de este comité coordinador la aprobación del acta de la sesión anterior con fecha 11 de diciembre de 2019, por lo cual les pediría de manera económica a los que
manifestarán su aprobación. Los que se encuentran a favor, levantando su mano. Yo no estuve. Ok. Se aprueba por mayoría con la anotación de que la fiscal Gemma Guadalupe Durán, Chávez Durán, no se encuentra presente en la sesión, motivo por el cual no puede manifestar su voto. Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente tema en el orden del día es la presentación del calendario de sesiones. Le cedo la palabra al secretario técnico para que realice la exposición correspondiente. Con mucho gusto. Previo a la sesión, se contactó con los enlaces de los integrantes de este comité coordinador para definir el calendario de sesiones de 2020 para este mismo comité colegiado. Se acordó que fuera el segundo jueves de cada mes, en un horario de 10:30 de la mañana, motivo por el cual quedarían las siguientes fechas. Sesión para febrero es el día 13 de febrero, 12 de marzo, 9 de abril, 14 de mayo, 11 de junio, 9 de julio, 13 de agosto, 10 de septiembre, 8 de octubre, 12 de noviembre, 10 de diciembre y 14 de enero. Y la sede de las sesiones será por definir conforme haya disponibilidad. Se hizo la propuesta previamente de un integrante de este comité coordinador que fuera en diferentes sedes de los integrantes de este comité coordinador, lo cual se estaría solicitando quienes tienen las condiciones para tal efecto, y Secretaría Ejecutiva les enviará la propuesta de sedes precinto. ¿Es cuánto? Solicitaría, si tienen algún comentario al respecto, tienen las fechas en primera instancia, los horarios de sesiones están considerados a las 17 horas, según la información que se estuvo recuperando. Y bueno, pediría si hay algún comentario respecto también al calendario que se les turnó. 10:30 quedaría. 10:30 o 17 horas. 10:30. 10:30. Ajá. ¿Sí les parece? A las 10:30. Y para aumentar los precios, Está disponible. Siempre, la verdad es que siempre nos lo ha facilitado. entonces sometemos a votación. Toda vez que necesitemos comentarios, se somete a consideración de los integrantes de este comité coordinador la aprobación del calendario de sesiones 2020 para este órgano colegiado, por lo cual les pediría manifestar en el sentido de su voto los que se encontraran a favor, levantando su mano. Por lo anterior, se aprueba de manera unánime el calendario de sesiones, y si a la presidencia le parece pertinente, se comparte en la página de la Secretaría Ejecutiva. El siguiente tema en el orden del día es someter a consideración de ustedes la aprobación del informe de actividades de quienes integran el comité coordinador. En ese sentido, cada uno de los miembros del comité coordinador hizo llegar la información correspondiente a las actividades de 2019. Tienen ustedes ya un documento donde se señalan estas actividades, y bueno, dado que esta información ha sido remitida por ustedes, quisiera ver también la lectura a detalle de las actividades mismas. Si no hay inconveniente, o bien abrir el micrófono si alguno de ustedes quiere hacer alguna precisión en cuanto a las actividades que corresponde a sus órganos. Me está informando aquí el secretario técnico que hay una acotación en el informe de actividades referida por el magistrado presidente Pablo Héctor González, que, bueno, nada más para darle conocimiento del comité coordinador al respecto. Con relación a comunicación vertida por parte del presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en particular sobre los indicadores que reportó en su anexo, hace la acotación de que si bien se reporta una resolución oratoria por faltas administrativas, la misma hace la reserva de que aún no ha causado estado toda vez que se recurrió el mismo, por lo cual si bien sí existió el proceso, está pendiente de que cause estado, y se nos solicitó hacer esa acotación, presidente.
solicitamos entonces al secretario técnico que tenga esta consideración y que se valide la información con el magistrado presidente para incorporarlo dentro del informe de actividades. Si no hay otra observación de parte de los miembros del comité coordinador, sometería a aprobación el apartado de informe de actividades de los miembros del comité coordinador. Le pido al secretario técnico apoyo para someterlo a votación. Con mucho gusto y a petición de la presidenta, se somete a consideración de este comité coordinador el acuerdo relativo al 6º punto del orden del día, referente al informe de actividades de quienes integran el comité coordinador para el ejercicio 2019, por lo cual solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto de manera económica, los que se encuentren a favor, levantando su mano. Muchas gracias. Por lo anterior, se aprueba por unanimidad el informe de actividades de quienes integran este comité coordinador, presidente. Gracias. El siguiente punto en el orden del día son las recomendaciones públicas realizadas por la Comisión Ejecutiva para incorporarse dentro del informe anual. Estaría sometiendo a consideración las recomendaciones en lo general y abriendo la posibilidad de realizar un voto en lo particular en el documento que ya les fue enviado y que integra las recomendaciones correspondientes. Solicito el apoyo del secretario técnico para que pueda someterse a votación este tema. Son las recomendaciones. Es el tema de recomendaciones. Tienen ustedes ahí el material sobre las cuales se vertieron estas recomendaciones y bueno, es este momento en donde hay que aprobar o bien hacer las precisiones en lo particular a las recomendaciones que se están derivando de la Comisión Ejecutiva. Muy bien. Toda vez que se solicitó que no fuera una votación de manera económica, someto a los integrantes del comité coordinador que expresen el sentido de su voto respecto a este sentido, y si hubiera, como comentó la presidencia, votos particulares o concurrentes, hacerlo saber durante esta sesión. Bueno, yo por mi parte podría empezar a hacer los comentarios. La forma que está planteando las recomendaciones, todas en grupo, pues permiten, o más bien no permiten que hagamos un señalamiento específico, sino que tendríamos que hacer el planteamiento o el voto particular con respecto al grupo y no en específico. Yo en concreto tengo un voto particular y algunos comentarios en torno a los puntos de recomendación 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esas recomendaciones propuestas por la Secretaría Técnica, que se vota en contra precisamente con ese voto particular, precisamente porque se considera que las mismas se encuentran mal planteadas, constituyen en sí mismo una indebida motivación y fundamentación, que debe ser característica de todo acto administrativo que realice algún órgano del Estado que en especie lo constituye este comité coordinador. El voto particular que adopto me veo en la necesidad de plantearlo, así como lo digo, en la forma que se fueron planteadas. Por ejemplo, yo estoy analizando cada uno de los puntos para esa indebida motivación y fundamentación. En el caso de las recomendaciones públicas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia, en el punto se recomienda implementen nuevas obligaciones de transparencia en materia de adquisiciones y obra pública. Yo veo que unos se refieren a obra pública en específico y no a adquisiciones de obra pública. Por ejemplo, el tema de catálogos de conceptos de cada oferente, planes ejecutivos de cada oferente, los expedientes de cada oferente, no se especifica a qué se refiere. Entonces, en consecuencia, no me dan a mí los elementos para poder emitir un voto aprobatorio. Y en torno a los puntos que se señalan de la Secretaría de la Función Pública, también tenemos, o considero que está indebidamente la motivación en torno a esa recomendación. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Municipal, en el punto 4.1, me gustaría agregar la palabra
contratación pública para que la capacitación sea en temas relacionados al combate a la corrupción, la contratación pública y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. He entendido que en la parte de contratación pública es donde pues desafortunadamente hemos visto la mayor incidencia en casos de corrupción. Y en el caso del punto 5 al municipio de Chihuahua, veo aquí que se refiere únicamente a la investigación y substanciación, pero solamente las faltas administrativas graves, también hay faltas administrativas no graves. Y también pues la parte de resolución, en el caso de esas dos instancias de las, ¿cómo se llama?, de las no graves, ¿no? Y en el caso, digo ya, que corresponde al tribunal de las graves, ¿no? En el caso, ya en el punto 6, relacionados con los municipios del Estado, se recomienda realizar las diligencias necesarias para que no se depositen en una misma persona las titularidades abajo listadas. Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Yo creo que pues, está previsto en la ley, ¿no? Debemos de hacer referencia, por eso hablo de la motivación y fundamentación. Tenemos que hacer referencia a que la ley te prevé 3 personas o 3 entes o instancias dentro de un ente público para conformar el comité, que es el área requirente, el área jurídica y el presidente del comité de adquisiciones. Entonces tenemos que hacer necesariamente referencia a lo que marca la ley y no señalarlo así de que no se deposita en una misma persona. Y también lo veo ahí oscuro en el sentido de que pues el oficialía mayor y tesorero, pues es que obviamente eso se deposita en una sola persona, tanto la tesorería como la oficialía mayor, por eso me genera ese tipo de dudas. Y por último, en el caso de los entes públicos del Estado relacionados con los órganos y todos de control, veo aquí que dicen, se recomienda, bueno, es una obligación o una recomendación a los entes públicos que adecuen sus marcos normativos para incluir en los mismos la figura del órgano interno de control. Aquí yo creo que se debe hacer una distinción. Hay unos entes públicos que constituye los órganos autónomos, hay unos entes públicos que son quizás los organismos descentralizados del Ejecutivo, también hay un órgano interno de control en el Congreso, entonces sí, yo creo que debemos de mejorar aquí la redacción en ese sentido. Y por ejemplo, en el caso de algunos, por ejemplo, en el caso del Congreso, pues no dependen en sí, y yo creo que está mal señalado porque no depende de un ente público en sí que constituyan o no el órgano interno de control, sino quizás la aprobación del Congreso, por el caso de los autónomos, en el caso del mismo Congreso, etcétera. El Congreso es el que debe de aprobar y hacer todos los, ahora sí que todo el andamiaje para la creación de esos órganos internos. Entonces yo creo que en sí está planteado, entonces por eso estoy anunciando y estoy señalando mi voto particular. Bien, en ese sentido, mi voto va en contra, toda vez que en contra de la aprobación de las recomendaciones públicas derivadas del informe anual 2019, y esto es así porque, coincidiendo precisamente con la postura parcialmente del magistrado Gregorio Daniel Morales, creo que la redacción, contenido y alcance de precisamente estas recomendaciones está un tanto imprecisa, y entonces yo no voy a entrar al análisis del contenido como tal, sino simple y sencillamente por el alcance y por la redacción del mismo. Considero que no estoy en condiciones de dar un voto a favor y por eso mi voto ahorita es en contra. También es en contra de aprobar estas recomendaciones, no sin antes hacer algunas precisiones respecto a las recomendaciones a función civil. La primera, que se recomienda se aclare la razón de la discrepancia entre las denuncias que reporta la ACE como enviadas y lo que la Secretaría reporta que tiene denuncias iniciadas. Bueno, una parte de esas denuncias ingresaron a la Dirección de Procesos de Investigación para ampliar las investigaciones, tal vez el nombre de esta dirección, y otras que fueron directamente a la Dirección Jurídica y de Responsabilidades. Ya en la etapa de sustanciación no hay discrepancia, simplemente que tienen diferentes caminos o vías de atención. Entonces aquí no existe ninguna discrepancia. Nosotros hicimos 122 denuncias de la ACE en 2019, se están atendiendo, algunas se está fortaleciendo
recomendación, otras ya se fueron a sustanciación y se estarán resolviendo. Dos de esas denuncias que nos presentó la ACE ya están resueltas, ya se impusieron sanciones y ahorita están en medios de impugnación por parte de los servidores o ex servidores públicos sancionados. Respecto a que se recomienda dar a conocer el estado que guarda la denuncia interpuesta por el CPC de fecha 17 de septiembre de 2018 en relación a posibles faltas administrativas o hechos de corrupción dentro de la Coordinación de Comunicación Social. Este expediente o esta denuncia se hizo una auditoría, ya se concluyó y está en proceso de elaboración en IPRA. Y bueno, por último, lo que respecta a que se recomienda a todos los entes públicos del Estado que sean adecuados sus marcos normativos para incluir en los mismos la figura del OIC y lo anterior en estricto apego a la Ley General de Responsabilidades, incluyendo el mecanismo para su designación. Muy bien, a la Secretaría de la Función Pública le corresponde designar y normar el actuar de los órganos internos de control del Ejecutivo. Entonces, para eso ya se tuvieron entre septiembre y noviembre del año pasado reuniones con todas las áreas jurídicas de las dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado para que se procediera a hacer la adecuación y que en cada reglamento interior aparezcan las facultades de los órganos internos de control. Adicionalmente, se están aprobando las estructuras de todos los entes del Ejecutivo y en esas estructuras ya se contempla la figura del órgano interno de control. Una vez aprobadas las estructuras, se les informa a los titulares de cada dependencia o entidad que tienen que proceder a hacer la adecuación normativa, estos son sus reglamentos interiores, también en los manuales de organización y en los manuales de procedimientos, donde ya aparezcan las figuras del órgano interno de control, por lo cual se ha estado trabajando en este. Adicionalmente, el año pasado no se nombraron órganos internos de control porque no había presupuesto previsto en el 2019 para estos titulares de órganos internos de control. El 2019, en noviembre, se tuvieron reuniones con el gobernador y la Secretaría de Hacienda para fijar cuáles eran las prioridades y a dónde se les iba a incrementar el presupuesto. Se autorizaron 44 plazas adicionales a la Secretaría de la Función Pública, 21 de titulares de órgano interno de control y 21 que van a ser titulares de auditoría e investigación en los órganos internos de control y 2 personas más que van a estar directamente en la Secretaría para lo que es la coordinación de las unidades de control. Ya se tienen 16 nombramientos, 3 ya están en funciones. Para el 4 de febrero, que es el próximo día hábil, se ingresan 13 contralores más ya designados. Los titulares de los órganos internos de control y a mediados del año se estarán designando a los titulares de las áreas de auditoría e investigación. Son órganos internos de control muy pequeños porque la situación financiera del Estado no es la mejor. Tenemos recursos limitados, se van a nombrar 21 personas, pero estas 21 personas van a estar atendiendo a los 65 entes públicos del Ejecutivo del Estado. Por lo cual, pues aquí creo que la recomendación sale sobrando, porque ese trabajo ya va muy avanzado. Eso es lo que yo tenía que decir. No sé. Bueno, mi comentario sería, después de haber escuchado los votos particulares, sería en que reservemos este punto de que no se vote en razón de que hay dudas acerca del alcance y la precisión de algunas de las recomendaciones. Yo quizás poniendo en contexto, diría que estamos en presencia de recomendaciones del Comité de Participación Ciudadana a través de su comisión ejecutiva, así lo entiendo. Entonces, al ser un organismo ciudadano, no tiene la obligación de conocer de forma tan precisa el lenguaje jurídico y normativo que nosotros manejamos adentro del gobierno. Entonces, por eso algunas cosas no tienen la precisión que podría tener una recomendación de una autoridad. En el caso, por ejemplo, al que hacía referencia el presidente del tribunal, en cuanto al Instituto de Transparencia, para hacer referencia a los oferentes, me imagino que se refieren a los licitantes. Entonces, esas precisiones son las que sería conveniente determinar
a través de un análisis que fuera posterior a esta discusión. Porque repito, pues los ciudadanos no tienen la obligación de conocer con precisión el lenguaje legal que utilizamos adentro del gobierno. Adicional a que hay algunas menciones en las que coincido con quienes me antecedieron en la palabra, por ejemplo en el tema de las recomendaciones a los entes públicos del Estado para el tema del establecimiento, la designación de órganos internos de control, en razón de que realmente el problema está en los organismos autónomos, porque el Poder Ejecutivo lo tiene resuelto, porque aunque no nombre titulares de órganos internos de control, la atribución la tiene conferida directamente la titular de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, si no hay órgano interno de control, quien es competente pues es la propia Secretaría de la Función Pública. Entonces el Ejecutivo está cubierto. Realmente donde tenemos el problema es, por una parte, en los órganos autónomos que el Congreso no ha designado, y por otra parte, el resolver la situación de la designación y la determinación de quién es el órgano interno de control en los municipios, sobre todo con el antecedente reciente de la resolución de la Suprema Corte relacionada con la controversia constitucional interpuesta por el municipio de Juárez. Entonces, yo en términos generales coincidiría con las recomendaciones, pero con las precisiones que se acaban de manifestar. Por ejemplo, la Secretaria de la Función Pública acaba de hacer precisamente pues, la respuesta a esta aclaración. Ella hace la aclaración, pues no sería otra cosa más que el expresarla formalmente después de la recomendación, si así se considera que deba de permanecer. Pero con el propósito de no desestimar estas recomendaciones que nos hace un comité ciudadano, yo lo que propondría es examinarlo, analizarlo otra vez a través de nuestros enlaces, precisar los alcances, utilizar el lenguaje que pueda ser el adecuado para que le llegue a quienes les va la recomendación y no haya ambigüedades respecto de la recomendación. Esa sería mi propuesta. Bueno, el auditor nos está poniendo a consideración una propuesta. Hemos emitido algunos votos. En lo personal, mi voto es de aprobación, también con algunas precisiones que me parece importante señalar en el marco del artículo 50 de la ley, que es que estas recomendaciones deberán estar enfocadas en el fortalecimiento de los procesos, los mecanismos, la organización, las normas y acciones u omisiones que se deriven de este informe. Entonces, mi recomendación va en el sentido de que se analicen estas recomendaciones, se planteen desde esta visión que nos marca la ley en el sentido de las recomendaciones, que también se hagan las precisiones y correcciones en cuanto a las redacciones y en cuanto a los términos de alcances, y además estaría solicitando a la Comisión Ejecutiva que se incluyeran recomendaciones al Congreso, sobre todo en los términos de la normatividad. Tenemos en su mismo informe de actividades, el magistrado presidente señala pues aquí asuntos pendientes en cuestión jurídica para el Tribunal de Justicia Administrativa. Tenemos temas pendientes en las normativas de fiscalía, que bueno, tendrán que salir a través del Congreso. O sea, hay varios asuntos pendientes del Congreso que es importante que se deriven en recomendaciones. También que se hagan recomendaciones en el sentido del trabajo que envía el auditor de las cuentas públicas 2018 y estos procesos que ellos siguieron para dar por subsanadas observaciones derivadas de la auditoría, y también con el tema del acceso y el manejo de la información dentro del Congreso. Me parece que eso es clave, con una mirada en la mejora de los procesos de combate a la corrupción en el asunto del Congreso. Hay otros entes que no están considerados, que sin embargo también dentro del diagnóstico que la Comisión Ejecutiva elabora es importante considerar, como lo es el municipio de Juárez y como lo son las universidades. Entonces, teniendo estas consideraciones y pidiendo a la Comisión Ejecutiva que se incorpore, el sentido de mi voto sería de aprobación.
cómo estamos en el sentido de los votos, o bien si estamos abiertos para volver en otro momento, en otra sesión, a evaluar el tema de las recomendaciones para que entonces sí estemos en consideraciones de votarlo como miembros del comité coordinador. No sé si ya vota, no entendí el sentido del voto tanto de la secretaria de la Función Pública como del auditor. Yo voté en contra e hice las aclaraciones. Bueno, nosotros también votamos en contra y al menos su servidora no tiene inconveniente, que de hecho fue el planteamiento inicial, de no presentarlo precisamente en esta ocasión para hacer las precisiones en cuanto a los alcances y contenidos que se dan en este momento manejando. Si fuera así y otros estuvieran de acuerdo, entonces yo retiraría mi voto en contra en espera de que se hicieran las mejoras correspondientes. Yo a favor de que se hagan las correcciones, todas las modificaciones, pero en la forma y términos que está planteada, y sobre todo a los entes públicos a los que va dirigido y lo van a recibir, yo creo que tendría que votar en este momento en contra para precisamente que se hagan todas las modificaciones, todo eso, para que sea muy claro qué es lo que deben de hacer como recomendación los entes públicos a los cuales va dirigido, llámese los municipios. Esa parte que comenta la presidenta del comité me parece muy importante que se incluya al Congreso, porque muchas de estas pues, no son atribuciones de los que están señalados ahí como entes obligados derivado de la recomendación. Digo, una parte es el Congreso. Entonces, en ese sentido, el replanteamiento, yo por eso sí sigo con mi postura de votar en contra, hasta en tanto se señalen esas precisiones, precisamente pues, procurando la eficacia de la recomendación. ¿Sí? A ver, yo nada más quiero hacer una precisión, si me lo permiten, y el tema es que si los votos que ya están en contra no se retiran, entonces ya queda como no aprobado. O sea, más bien el planteamiento es, si mantenemos y sostenemos nuestro voto, los que ya votamos en contra, entonces esto ya no se puede plantear en una segunda ocasión, ni con mejoras ni con nada, así lo entiendo yo. Entonces, hubo una moción del auditor. okay. Sí, o sea, la moción del auditor está en el sentido de que no se someta a votación en este momento, Claro. de que dejemos el punto para un mejor análisis y que una vez que tengamos otra propuesta derivada de la comisión ejecutiva, considerando toda esta serie de observaciones que se derivan ahorita en la mesa, podamos volver a considerarlo dentro de otra agenda para someterlo a votación. Entonces, si quieren, votamos la moción. Votamos la moción, más entonces Pero ya va a no. cerrar la- Ok. sí. No, comité. Votamos porque no. La moción, Sí, la moción en el sería... sentido, de que se replantee en estudio con los enlaces de cada una de las instituciones que integramos el comité. Así es. ¿Sí? Sí. Sería someter a Si están de votación. acuerdo. Ajá. Si están ustedes, si aprueban, si están de acuerdo en someter a trabajo estas recomendaciones entre comisión ejecutiva y los enlaces para entonces sí, posteriormente traer las recomendaciones a mesa de comité coordinador. Te pido el apoyo para... Someterlo a votación, hay que someterlo a votación. Ya votamos. Sí, te pido someterlo a votación. ¿Voto económico? Sí, se gustan. Unanimidad. Ah, Bueno, solo por lo anterior se aprueba por unanimidad. Solo por lo anterior se aprueba por unanimidad la moción planteada para... Bueno, ya planteada por la presidencia. de todos modos hay que tomar nota para que quede registrado. Se sientan actas los comentarios recibidos. Bien. El segundo punto... Bueno, de aquí el siguiente punto son asuntos generales. No sé si hay alguna información en asuntos generales por alguno de los miembros del comité coordinador. Me parece que nada más informar y también que se socialice a través de la Secretaría Ejecutiva que ha sido aprobada la Política Nacional Anticorrupción. Acabamos de recibir esta información desde el Sistema Nacional y entonces es importante comunicarlo a quienes están pendientes pues, del quehacer del Sistema Anticorrupción para poder, digo, es algo positivo. Estamos en este 2020 con el compromiso de construir la política estatal anticorrupción, por lo que la
la aprobación de la política nacional será de mucha ayuda en la construcción de la política estatal. Si no hay otro punto, le pido al secretario técnico la clausura de la sesión. Con mucho gusto. A solicitud de la presidenta y habiéndose agotado los puntos del orden del día, siendo las 7 de la noche con 23 minutos del día 29 de enero del 2020, damos por concluida la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.